Bienvenidos a mi canal con Víctor García. Desde El Vigía, Mérida, Venezuela, para el estudio de la palabra, un espacio para oír, meditar y vivir la palabra de Dios. Muy buenos días, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Sean todos bienvenidos a un nuevo estudio que hoy vamos a iniciar. Hoy vamos a estudiar el rapto secreto. ¿Es Biblia o es un mito? El rapto secreto es una creencia de que Jesús llevará a los creyentes al cielo de forma invisible antes de la gran tribulación. Un concepto popularizado en 1830 por John Nelson Darby, aunque a menudo se debate si es bíblico o es un mito. La mayoría de los teólogos advierten que la idea de un rapto silencioso y previo no se encuentra en la Escritura, la cual describe el regreso de Jesús como visible y glorioso, o todo ojo lo verá. Entonces, hoy vamos a estudiar este tema, el rapto secreto, pero primeramente vamos a pedir la dirección de Dios para que Él nos dé entendimiento de la palabra. Excelentísimo Padre amado, te doy gracias, Señor, por este gran día tan hermoso, tan bello, esta hermosa mañana, Señor, que nos has permitido, Señor, estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos permiso, Padre, para escudriñar tu palabra, para indagar, para profundizar el estudio que hoy vamos a iniciar sobre el rapto secreto, Señor. Danos entendimiento, danos sabiduría y vamos a la Biblia. Que la Biblia hable y la Biblia dice la verdad. Indagar es profundizar, indagar es llegar a la formación espiritual en la cual Cristo Jesús nos enseña el mensaje. Si el rapto secreto es bíblico o es un mito. Profundizar la palabra es llegar al fondo de la verdad. Como tú nos enseñaste, Padre amado, tú nos enseñaste a indagar, profundizar la verdad de la palabra del Señor. Por eso te lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a seguir avanzando en la palabra del Señor, lo que nos enseña la palabra. ¿Qué nos enseña la palabra? El rapto secreto, el engaño de Satanás. Tomados y dejados. Cuando estudiamos Apocalipsis, capítulo 13, versículo 14, nos dice: y engaña a los moradores de la tierra, con las señales que se le ha permitido hacer, en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imágenes a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. ¿Qué describe este versículo de la palabra del Señor? ¿Qué describe el capítulo de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 14? Describe como la segunda bestia, el falso profeta, engaña a la humanidad mediante señales milagrosas, ordenándoles crear y adorar una imagen de la primera bestia, el anticristo, que sobrevivió de una herida mortal. Este pasaje simboliza la imposición de una falsa adoración, control ideológico, la persecución de quienes no obedezcan. Por eso, cuando nosotros indagamos, profundizamos la verdad de la palabra del Señor en el contexto bíblico, lo desarrollamos para que la persona entienda el mensaje de la palabra del Señor, entienda qué significa Apocalipsis capítulo 13, versículo 14. Aquí está hablando de la primera bestia y la segunda bestia. Mateo 24, versículo del 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró
en el arca. Entonces, ¿qué enseña este versículo? ¿Qué enseña Mateo 24, versículo del 37 al 39? Enseña la segunda venida de Cristo Jesús. Será inesperada. Encontrará a la humanidad inmersa en la vida cotidiana, ignorando la advertencia espiritual, tal como ocurrió antes del diluvio, en los días de Noé. Destacan la necesidad de vigilancia constante, ya que es el juicio lo que quedaron por fuera del arca, por desobedecer el carácter de Dios. Y eso lo resalta aquí en Mateo 24:39. Y dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque el ángel del Señor se le apareció a Noé y le dio todas las indicaciones cómo iba a ser el arca. El arca representa la salvación. El arca representa a Cristo Jesús. Entonces Noé predicó durante 120 años el Evangelio. Por eso en Mateo 24, versículo 39 lo resalta. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así será la venida de Cristo Jesús, como en los días de Noé. Aquí hay algo que tenemos que entender como Dios nos está hablando. Y cuando estudiamos a Lucas, capítulo 17, versículo 25, pero primero es necesario que padezcan mucho y sean desechados por esta generación. ¿Qué subraya el versículo 17-25 de Lucas? Subraya la necesidad, la necesidad bíblica de que Jesús sufra y sea rechazado antes de su regreso glorioso. Cuando estudiamos a Lucas capítulo 17, versículo 26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Y el versículo 27, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Fíjate usted, aquí, cuando comparamos a Lucas con Mateo 24, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Está hablando aquí de la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora, enfatiza la necesidad de estar preparado, primeramente evitando el apego excesivo a lo material y la distracción mundana ante el juicio. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo aquí? Que tenemos que estar preparados, hermano. Que no nos sorprenda como ladrón en la noche, como en los días de Noé. Noé predicó durante 120 años. 120 años predicó el Evangelio para que muchas personas se salvaran y de entrar al arca. El arca representa a Cristo Jesús. El arca representa la salvación. Cuando estudiamos Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Aquí me está hablando, en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11, me está hablando y indica que ante la inminente venida de Cristo Jesús, las decisiones morales y espirituales de las personas se fijan permanentemente, no en una orden de no pecar, sino de una declaración de que el tiempo de gracia termina y el carácter de cada uno se consolida eternamente. Aquí me está hablando ya del cierre del tiempo de gracia. Cuando Noé predicó durante 120 años el Evangelio, el pueblo no quiso oír el mensaje, lo rechazaron. Pero Dios mismo
cierra la puerta del arca, la cerró la puerta del arca. ¿Qué representa cuando cerró la puerta del arca? Representa el fin de la gracia. Se cerró la puerta. Los que quedaron por dentro del arca fueron los que se salvaron. Los que quedaron por fuera del arca fueron los condenados. Los condenados fueron ¿qué? Fueron los tomados. Fueron los tomados. Y los que entraron al arca fueron los dejados. ¿Por qué? Porque entraron al arca para la salvación. Porque venía el gran diluvio que lo iba a destruir a todos. Excepción los que entraron al arca, que fueron los dejados por Dios dentro del arca. Esos fueron los que se salvaron. La teoría del rapto secreto es considerada como un engaño diseñado para desviar la atención de la segunda venida real, visible y gloriosa de Jesús. Fíjese usted, el rapto secreto, un invento para engañar. Eso, el rapto secreto viene de los jesuitas. Es un engaño. Desde el año 1830 viene ese gran engaño de Satanás para engañar a la humanidad. El rapto secreto no es bíblico. No es bíblico. Eso es un engaño de Satanás criado por los jesuitas para engañar a la humanidad. A la humanidad. Entonces, ¿qué es el rapto secreto? El engaño de Satanás. Es la creencia de que Jesús regresará 2 veces. Primero, en secreto para llevarse a los creyentes en silencio. Y años después de manera pública. El rapto secreto es una doctrina jesuita introducida en el año 1830 por John Nelson Darby. Fíjese usted el gran engaño de Satanás para engañar a toda la humanidad. Seguimos creciendo en la palabra del Señor para seguir disfrutando de este tema tan agradable, porque es un tema que nos llena a nosotros de alimento espiritual para crecer en la fe del Señor. El cierre de la gracia. La iglesia va a ser perseguida en la gran tribulación. La iglesia va a ser perseguida en la gran tribulación. La gracia en la tribulación. Porque está la tribulación y la gran tribulación. En la tribulación todavía estamos en gracia. Y en la gran tribulación ya es el cierre de la gracia. Ya no hay gracia. Por eso hay una diferencia entre la tribulación y la gran tribulación. La gracia en la tribulación sostiene y perfecciona al creyente, transformándolo a imagen de Cristo. Es la encarnación de la benevolencia divina en medio de la prueba. En el cierre de la gracia es derramada las 7 copas de la ira de Dios. Eso lo vemos en el capítulo 16. Representa juicios finales, que se consuma el castigo divino sobre los seguidores del anticristo. Al cierre del tiempo de gracia, esta ira está dirigida especialmente a quienes tienen la marca de la bestia, por lo que los justos no los tocarán, no serán afectados por estas plagas, porque permanecieron en la obediencia de la palabra del Cordero, el carácter de Dios. Ahora, en la gran tribulación es que se cierra la gracia. En la tribulación todavía estamos en gracia, en este momento estamos en gracia. Estamos viviendo bajo la gracia, porque no se ha cerrado la puerta de la gracia. Estamos en la tribulación, pero cuando se cierre la gracia, cuando se cierre la puerta de la gracia,
es cuando Cristo Jesús salga del lugar santísimo donde se encuentra en este momento y diga, consumado es, hecho está, ya se cerró la gracia. Ya no hay más gracia. Ya se cerró la gracia. Llegó el fin de la gracia. Pasa Jesús de sumo sacerdote a juez. En el momento que Él se convierte en juez, es el cierre de la gracia. Es para el juicio final. Ya no hay tiempo para predicar. ¿Por qué? Porque ya es el fin de la gracia. Usted va a querer buscar a alguien que le explique la palabra y no la va a conseguir en la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque ya la gracia se cerró. Y al cerrarse la gracia ya no hay tiempo para la salvación. Eso es en la gran tribulación aquí en la tierra. En la gran tribulación aquí en la tierra. Es cuando es derramada las 7 copas de la ira de Dios. Y eso lo vemos en Apocalipsis 16. Representa juicios finales, que se consuma el castigo divino sobre los seguidores del anticristo al cierre del tiempo de gracia. Esta ira está dirigida especialmente a quienes tienen la marca de la bestia, por lo que lo justo no los tocará. No serán afectados por estas plagas, porque permanecieron en la obediencia de la palabra del Cordero, el carácter de Dios. Ahora cuando estudiamos Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo Jesús. ¿A quién va a perseguir el dragón, la bestia? ¿A quién va a perseguir Satanás? A la iglesia remanente, a la iglesia que ha permanecido en la obediencia, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es el remanente que ha permanecido fiel a la palabra del Señor y el que ha obedecido el carácter de Dios. Ahora, cuando estudiamos a Lucas en el capítulo 17, versículo 28, asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Eso lo vemos en versículo 28. Ahora cuando estudiamos Lucas capítulo 17, versículo 29, mas el día en que Lot salió de Sodoma y Gomorra, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Lucas 17:30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Qué describe esto? Describe el regreso de Jesús, el Hijo del Hombre. Será repentino, inesperado, ocurriendo mientras la humanidad vive sumergida en la rutina materialista, el placer y la indiferencia espiritual, como en los días antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, en los días de Lot. Ahora, cuando vamos a lo que la palabra nos dice, cuando comparamos a Mateo 24, Mateo 24, versículo 36, 37, 38, 39, ahí hay una explicación que es la coordenada en lo que dice Lucas. Es la misma coordenada de lo que Lucas explica sobre Lot. Entonces, aquí describe que es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ahora, cuando estudiamos a Mateo en el capítulo 24, versículo 40, entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Empezamos primeramente con Mateo 24. Mateo 24, como lo está explicando. En Mateo 24, como en los días de Noé.
el ángel del Señor se le apareció a Noé, que construyera un arca. El arca representa a Cristo Jesús. Noé predicó durante 120 años el Evangelio. Como en los días de Noé, así será la venida de Cristo Jesús. Ahora, ¿quiénes son los tomados y quiénes son los dejados como en los días de Noé? Si vamos a la Biblia, como la explica la palabra del Señor, los tomados son los condenados. ¿Por qué? Porque fueron los que no oyeron el mensaje, los condenados. Los que no oyeron el mensaje, porque quedaron por fuera del arca, para la condenación, para el juicio. Esos fueron los tomados. Y los dejados fueron los que entraron al arca. Ellos fueron los dejados. ¿Quiénes fueron los dejados? Noé y su familia. Entraron al arca, porque ellos sí obedecieron el carácter de Dios. Ellos fueron los dejados. En el contexto bíblico, ellos fueron los dejados. Pero ¿qué es lo que pasa hoy en día? Que muchos distorsionan la palabra. La distorsionan, diciendo que los tomados son los que van derechito para el cielo. Y de aquí, esto se trata de la segunda venida de Cristo Jesús. Se trata de la segunda venida de Cristo Jesús. Los tomados son los condenados, los que van a ir a juicio, los que quedaron por fuera del arca. Y los dejados fueron los que quedaron dentro del arca aquí en la tierra. Por eso Jesús dice en su palabra, en Mateo 24, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque se trata de la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora, ¿qué pasa en Lucas, capítulo 17, versículo 28? Asimismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. El versículo 29, mas en el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y lo destruyó a todos. Aquí hay algo que tenemos que, en el contexto bíblico, aquí, ¿quiénes fueron los tomados aquí, como en los días de Lot, cuando Dios derramó sobre Sodoma y Gomorra fuego de azufre y destruyó a estas dos grandes ciudades? ¿Quiénes fueron los tomados y quiénes fueron los dejados? Los tomados fueron Lot y su familia, sus dos hijas y su esposa. Esos fueron los tomados para la salvación. Pero, y yendo en el camino, la esposa mira hacia atrás. A lo que ella voltea y mira hacia atrás, se convierte en estatua de sal. Entonces, ¿quiénes fueron los dejados? En Lucas, capítulo 17, fueron los que quedaron para la condenación. Ellos fueron los dejados. Y los tomados fueron Lot y sus dos hijas para la salvación. Esos fueron los tomados, Lot y sus dos hijas para la salvación. Y para condenación fueron los que quedaron por fuera, los que no obedecieron, los que siguieron una vida de desobediencia. La esposa de Lot desobedeció y por eso se convierte en estatua de sal. Cuando los dos ángeles del Señor se le aparecen a Lot y le dijo: salga de esta ciudad, porque esta ciudad va a ser destruida. Y Lot sacó a sus dos hijas, a su esposa, para la salvación, fuera de las ciudades, porque iba a venir el gran derrame de fuego en el cielo,
que iba a convertir eso en ceniza. Y los dos ángeles del Señor toman a Lot y a sus dos hijas y a su esposa. Pero su esposa desobedeció. La esposa de Lot desobedeció y miró hacia atrás. Y al mirar hacia atrás se convierte en sal. Porque desobedeció a Dios. Fue dejada para la destrucción. Y toda Sodoma y Gomorra quedó destruida totalmente. ¿Qué quiero decirle yo con esto? Que aquí los tomados fueron en Lot y los dejados fueron para la destrucción. Aquí en este contexto en Lucas. Pero en Mateo 24, los tomados fueron ¿qué? Para la condenación. Y los dejados que quedaron dentro del arca fueron para la salvación. Fíjate el contexto bíblico, como Dios interpreta la palabra. Por eso es que la palabra hay que escudriñarla, vivirla y sentirla. No difamar la palabra. Buscar la palabra en un escrito está. Si es palabra de Dios, es Biblia. Y si es fuera de la palabra de Dios, es mito por los hombres, inventado por los hombres. Por eso estamos estudiando el rapto secreto, porque eso no es bíblico. No es bíblico, es un mito inventado por el hombre. Seguimos avanzando. Ahora aquí, estudiando la palabra del Señor, nos damos de cuenta lo que Él nos está diciendo. Y cada día más, pues yo le doy gracias a Dios que me da este entendimiento para cada día más aprender más de la palabra. Cada día más aprendo más de la palabra del Señor. ¿Qué describe? Describe que el regreso de Jesús, el Hijo del Hombre, será repentino, inesperado, ocurrido mientras la humanidad vive sumergida en la rutina materialista, el placer, la indiferencia espiritual, como sucedió antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra en los días de Lot. Ahora, en Mateo 24, versículo 40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Qué describe esto? Describe la separación repentina y definitiva entre el creyente e incrédulo durante la segunda venida de Cristo Jesús, como ladrón en la noche. Ya el sabio, el justo, está preparado, el necio sorprendido como ladrón en la noche, el impío por fuera del arca, por desobediente no obedeció el carácter de Dios. Entonces, ¿quiénes fueron los tomados en el versículo 40 del capítulo 24 de Mateo? Los que fueron tomados para la condenación, para juicio. Y los salvados fueron los dejados, los que quedaron dentro del arca, fueron dejados. Por eso estamos estudiando que es un tema que se trata de la segunda venida de Cristo Jesús. Aquí muchos la malinterpreta diciendo que los tomados que van para el cielo y los dejados para la condenación. En Mateo 24, versículos 40 y 41. No es así. De eso no está hablando. De eso. Aquí está hablando de la segunda venida de Cristo Jesús. Por eso la palabra hay que saberla entender como Dios la explica en su palabra. Ok. En Mateo 24, 41, dos mujeres están muriendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Describe la repentina separación de personas durante el regreso de Jesús. Indica que el juicio o salvación será individual. Los tomados son llevados a juicio, destrucción, mientras que los dejados son salvos o guardados en el arca. Jesús enfatiza la necesidad de estar preparado ante un evento inminente e inesperado. Ahora, la frase sobre ser tomado y dejado es en este contexto. En Sodoma y Gomorra hace referencia
al juicio de Dios sobre los ciudadanos Sodoma y Gomorra, donde Lot y sus hijas fueron salvados, sacados, tomados por los ángeles, mientras que el resto de la población y la esposa de Lot fueron abandonados, dejados a la destrucción total por su desobediencia o maldad. Fíjese usted cómo Dios nos está explicando la palabra, nos está enseñando la verdad. Por eso, hermano, yo a usted los invito a escudriñar bien la palabra. No te dejes engañar por el falso profeta, por el falso maestro. A usted yo le invito a escudriñar la palabra, porque en ella, aquí está la formación espiritual. En ella tú vas a conseguir el alimento espiritual, para que no te engañen. Hermano, estamos viviendo los últimos tiempos. No sabemos a qué hora va a venir el Señor. Como ladrón en la noche. No sabemos a qué hora va a venir. Pero lo que yo sí lo invito a usted a que esté preparado. Para que no te sorprenda como ladrón en la noche. Estar preparado. Cuando Él venga, estamos preparados. Firme. Y estar preparados. Que no nos sorprenda como ladrón en la noche. Como muchos lo quieren ser ver. Porque sorprender como ladrón en la noche es aquella persona que no está preparada, que no ha obedecido el carácter de Dios, que sigue la vida mundana, que sigue viviendo una vida desordenada. Entonces, eso es lo que Dios nos está diciendo en este momento, que no te sorprenda como ladrón en la noche. Seguimos estudiando la palabra del Señor. ¿Qué representa la serpiente en el Edén? Aquí voy a poner un contexto bíblico sobre la serpiente. ¿Qué representa la serpiente en el Edén y qué representa la serpiente en el desierto? Vamos a empezar con Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no tomáis de todo del huerto. La serpiente en el Edén representa a Satanás. El engaño representa a Satanás. Ahora, ¿qué significa la serpiente en el desierto? Cuando estudiamos a Números, en el capítulo 21, versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. En el contexto, simboliza la serpiente de bronce. En el desierto, simboliza castigo por la incredulidad israelita. Fundamentalmente, prefigura la redención de Cristo Jesús. La serpiente en el desierto simboliza a Cristo Jesús. Fíjese usted. La serpiente en el desierto representa a Cristo Jesús, pero la serpiente en el Edén representa a Satanás, representa el engaño. En Mateo 24, versículo 40-41, los tomados representa la condenación, que van a juicio, y los dejados representa la salvación. En Lucas capítulo 17, versículo 28, versículo 29 y versículo 30, los tomados representan la salvación y los dejados representan la condenación para juicio. Fíjese usted en el contexto bíblico. Aquí los tomados en Mateo 24 representan ¿qué? Los condenados. Los dejados en Mateo 24, versículos 40 y 41 representan los salvados. En Lucas capítulo 17, los tomados representan la salvación y los dejados representan la condenación, los que van a juicio. La parábola de la levadura, y eso lo vemos en Mateo capítulo 13, versículo 33. Otra parábola le dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado.
Simboliza que el reino de Dios crece de manera sutil, pero transformadora, desde adentro, expandiéndose hasta influir en toda la masa. Simboliza como la gracia divina, y es el mensaje del Evangelio, transforma internamente al creyente y a su entorno. Aquí la levadura representa el crecimiento espiritual en Cristo Jesús. Aquí la levadura representa a Cristo Jesús. Cuando estudiamos en 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 1 Corintios 5, 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con los panes sin levadura, de sinceridad, de verdad. ¿Qué exhorta este versículo de 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8? Exhorta a celebrar las Pascuas sin levadura vieja, simbolizando a Cristo Jesús como nuestra Pascua, y el pan puro sin pecado. Aquí representa el pan con levadura, representa al pecado en el contexto. En Mateo 13, versículo 33, la levadura representa a Cristo Jesús en el crecimiento. Es el crecimiento del Evangelio. Representa a Cristo Jesús. Y en 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8, representa el pan con levadura, representa el pecado, hermano, en el contexto bíblico. Por eso es que la palabra hay que escudriñarla, sentirla, vivirla. Cuando estudiamos a Juan capítulo 5, versículo 29, lo que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación, la muerte eterna. ¿Qué enseña estos versículos de Juan 5? Enseña que llegará el momento en que todos los muertos, al oír la voz de Jesús, aquellos que hicieron el bien, resucitarán para vida eterna en la primera resurrección. Y en la segunda resurrección, a los que practicaron el mal, resucitarán para el juicio de condenación, destacando la autoridad divina de Cristo Jesús para juzgar como juez. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Significa la salvación final y la victoria espiritual de los creyentes tras un periodo de inmensa persecución y sufrimiento, confiando en la redención de Cristo Jesús, triunfo de la iglesia triunfante, la iglesia de Dios. Y esto lo vemos en Hechos capítulo 1, versículo 11, los cuales también le dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Narra el momento en que los dos ángeles se aparecen a los discípulos tras de la sección de Jesús, diciéndole, varones Galileo, indicando que hay trabajo por hacer, ir a predicar el evangelio a todo el mundo, tribu y lengua, a todo el mundo, naciones, ir a predicar la palabra. Apocalipsis 1:7, ¿qué nos dice Apocalipsis 1:7? He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Quiere decir que esto no es secreto. Todo ojo lo verá. Aquí se cae el rapto secreto.
se cae por completo, porque no es secreto, porque en Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Anuncia la segunda venida de Cristo Jesús. Es un evento público, global y glorioso que confirma el regreso visible del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo ojo lo verá. No es secreto, como lo quieren ver varias religiones, que no, que el rapto secreto, Señor. Esos son mitos, engaños de Satanás. Cuando estudiamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15, por eso le decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. El versículo 16, porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El versículo 17, luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí Dios me está hablando del arrebatamiento. Seremos arrebatados. Todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que murieron en la obediencia y los que estén vivos en el momento los arrebatará para estar en la presencia del Señor en las nubes de los cielos. Entonces, esto no es secreto. Esto es público. Todo ojo lo verá. La iglesia triunfante en el cielo es la iglesia remanente en la tierra, que se mantuvo fiel a los principios de la palabra de Dios. La iglesia triunfante representa a los santos fieles en el cielo, que han vencido el pecado y disfrutan de la gloria eterna, mientras que la iglesia remanente se refiere al grupo de creyentes fieles a Dios en la tierra durante el tiempo del fin. Ambos conceptos destacan la fidelidad y la victoria final sobre el mal, hermano. Esto es la verdad escrita en la palabra de Dios. La iglesia triunfante es donde están todos los hijos de Dios en la obediencia. Los que pasaron por la gran tribulación, que pasaron por persecuciones, maltratos, humillados. Esa es la iglesia triunfante. Como Cristo Jesús triunfó de muerte a vida en la resurrección. Aquí está la palabra del Señor, formada en el poder del Espíritu Santo, creado en la formación de Dios a través del poder divino de Cristo Jesús. Hermano, la palabra es pura, santa. Cuando tú la escudrillas, cuando tú enseñas la verdad, aquí escrita en la palabra del Señor, enseñar la verdad, no el engaño de Satanás, la verdad de Dios, escrita aquí en la palabra del Señor. Yo los invito a ustedes, a cada uno de ustedes, a que escudrille la palabra, que se alimenten de ese alimento espiritual. Bueno, hermanitos, yo le doy gracias a Dios porque hoy estudiamos un gran tema que nos sirvió de mucha preparación, que nos enseñó a desarrollar este gran tema. Hoy en verdad estudiamos un tema de mucho alimento, que es el rapto secreto, Biblia o mito. Todos los textos están escritos ahí. Usted lo puede buscar en la Biblia, lo puede desarrollar y ahí usted puede comprender lo que Dios nos habla en la palabra. Todo a base de la Biblia. Todo en contexto a base de la Biblia. Ahí no hay nada fuera de la Biblia. Todo en contexto
a base de la palabra del Señor, a base de la Biblia. Todo en la Biblia. Bueno, hermanos, hoy pues en verdad pues me siento gozoso, me siento alegre porque estudié la palabra del Señor con mucha alegría, con mucha armonía, y le doy gracias a Dios porque me dio mucha sabiduría para explicarle a ustedes, a cada uno de ustedes, para que ustedes entiendan el mensaje, que no es palabra mía, es palabra de Dios puesta en mi boca, para que usted entienda el mensaje. El rapto secreto, Biblia o mito. Ahí le dejo a ustedes, para que ustedes estudien y se preparen. Aquí ya desarrollamos el tema, lo explicamos bien, pero la palabra dice que la Biblia es pura y santa, y ella no se deja engañar. Quien predique la palabra fuera de ella es un engaño, pero si la predica dentro de ella, como lo que hicimos nosotros ahorita, es palabra pura de Dios. Bueno, familia, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y que el Señor derrame muchas bendiciones sobre ese pueblo maravilloso que es el pueblo de Dios. Hermanito, y eso sí, no se olvide de darle like y suscríbete a mi canal. Bye bye. Dios me los bendiga. Bienvenidos a mi canal con Víctor García. Desde El Vigía, Mérida, Venezuela, para el estudio de la palabra, un espacio para oír, meditar y vivir la palabra de Dios.